Hoy vamos a ver el ciclo de vida de un producto y sus estrategias, pues, para los lanzamientos. Vamos a hablar de cómo durante el tiempo van cambiando las necesidades, tanto de nosotros como empresa o emprendedores, como del producto y del consumidor también. Así como nosotros tenemos como personas, nacemos, crecemos y nos desarrollamos igual. Un producto tiene esa peculiaridad. Cada uno es diferente, pero más o menos se pueden eh, enfocar algunas cosas que pueden ser comunes a todos. Y también vamos a hablar de estrategias, pues, para el lanzamiento de los productos, ¿verdad? Yo les decía, pues, al comienzo de la clase que podían ser productos físicos o servicios. Sí, en la carrera tenemos diferentes áreas, ¿verdad? Y una especial es el área de producción, donde aprendemos realmente eh, a todos los recursos que tenemos, pues para que los productos sean rentables, eficientes, etcétera. Pero también hoy en día la comercialización es muy importante y está sumamente desarrollada, especialmente en países como el nuestro, que son difíciles para poder producir por diferentes situaciones. Sí, sí, podemos hablar de situaciones económicas del país, está bien, costos, pero también mucho tiene que ver con materias primas y con tecnología. Entonces, en países como nuestros están bien desarrollado el tema de la comercialización y es por eso que un producto no podemos verlo solamente como algo físico que nosotros podemos palpar, sino que también como eh, servicios que podemos recibir, ¿verdad? Y entonces es importante pues también esa área y esa parte de nuestra carrera que nos permita pues desarrollarnos. Por ejemplo, si se fijan, pues hablemos de las llantas para los vehículos. O sea, no producimos en Honduras. Y ustedes pueden ver diferentes marcas en el mercado, ¿verdad? Y básicamente las empresas eh, en Honduras se dedican a importar y distribuir. Entonces, hablar de canales de distribución es importante pues para nosotros, ¿verdad? También recordemos que cada producto necesita satisfacer una necesidad y el tema de la necesidad del consumidor o la necesidad que un producto satisface, tenemos que pensarla bien, pues, porque nos podemos confundir. Pensemos, digamos, en un restaurante. O sea, cualquiera puede decir que la necesidad que satisface un restaurante es el hambre o la necesidad de alimento que tenemos nosotros como consumidores o clientes. Digamos que de manera primaria esa es la necesidad que satisface, pero si se fijan, pues entonces, ¿por qué nosotros andamos probando diferentes lugares o a veces tenemos preferencias y normalmente así es, tenemos preferencias para un restaurante o un lugar de comida? Sí, está bien, hablemos de lo económico, está bien. El precio es importante también, pero igual, si esa no fuera una limitante, ¿por qué repetimos o vamos a ciertos lugares o andamos buscando otros lugares o decimos este lugar no y este lugar sí, si ambos tienen comida, sí? Entonces, ¿qué buscamos nosotros como consumidor? Y el consumidor busca una una experiencia que lo satisfaga. Y mucho tiene que ver con el servicio que los restaurantes brindan
la manera en que lo reciben, la manera en que sirven la comida, la manera, el tiempo en que se tardan, la forma en que lo atienden, cómo está decorado el lugar, etcétera. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos o buscamos cuál es la necesidad que nosotros vamos a satisfacer con nuestros productos. ¿Ok? De ahí, recordemos también para qué segmentos, sectores que nosotros vamos a desarrollar nuestro producto. ¿Ok? Porque de eso también dependen muchas cosas que van a haber en el proceso para poder entregar nuestro producto. Entonces, podríamos decir, si tenemos, bueno, vamos a satisfacer una necesidad industrial, industrial estoy hablando que nosotros le vamos a entregar este producto a otra industria o a otra empresa para que esta empresa lo utilice o un sector de la economía lo, lo utilice. O sea, ok, voy a desarrollar un producto para que sirva y satisfaga la necesidad de los ganaderos, por ejemplo, o de los productores de leche, o de productores de queso, o los productores de maíz. Mi producto va desarrollado y pensado para ese sector. Podemos decir, no, no es parte de una cadena alimenticia, sino que directamente va al consumidor final. ¿Sí? Vamos a desarrollar una bolsa de empaque especial para que las amas de casa pues puedan llevar todos sus productos o una bolsa especial para que las personas que les gusta ir a un gimnasio tengan o puedan llevar los artículos básicos que ellos llevan, ¿verdad? Entonces tenemos que ir pensando, digamos, a qué industria o qué sector nosotros vamos a tener orientado nuestros productos, ¿ok? Entonces les decía, pues, que los productos tienen diferentes etapas, ¿verdad? Y desde que nacen, se desarrollan, crecen, etcétera. ¿Y por qué? Porque el mercado es diferente en las diferentes etapas, ¿verdad? Las necesidades de conocimiento del producto también son diferentes. El tipo de inversión que nosotros tenemos que hacer también es diferente, ¿verdad? La publicidad que nosotros tenemos que hacer también cambia, ¿verdad? Y entonces es por eso que tenemos que tener mucho cuidado nosotros de a dónde nosotros vamos a, dónde estamos con nuestro producto. Entonces, digamos, sí, las vamos a separar en cuatro: la introducción, crecimiento, madurez y declive. Y dentro de todas las cosas que nosotros tenemos que cuidar en estas etapas es el tema del marketing y también la cantidad de producto que vamos a ofrecer. Digamos que esas son las dos variables principales que podemos ir viendo. Por ejemplo, les voy a comentar, hace unos años, eh, donde en nuestra empresa lanzamos un producto nuevo, y cuando digo nuevo no es que la necesidad que satisfacía originalmente el producto no era nueva, pues porque es un producto que todo el mundo, o sea, o mucha gente eh, utilizaba, ¿verdad? Entonces, pero, ¿qué pasaba? Pues este producto o esta marca estaba naciendo en el mercado, digamos, hondureño, ¿verdad? Entonces,
ya obviamente, pues, ¿qué pasa? Esta etapa es de las más difíciles. Cuando les digo de las más difíciles es porque tenemos algunas variables importantes en esta etapa. Por ejemplo, normalmente ya hay productos líderes en el mercado, reconocidos, ajá. Y hay otra cosa bien importante, que el consumidor ya tiene una cultura o una forma de utilizar los productos que están acostumbrados. Entonces, por eso que para la introducción de un producto tenemos que pensar bastante bien cómo lo vamos a hacer, qué es lo que le vamos a ofrecer al consumidor diferente. Es ahí donde se habla de un tema de hace muchos años para acá, es el valor agregado que le estamos dando nosotros al producto para que el consumidor lo pueda aceptar. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando lanzamos el producto ya existía esto, ya existía una marca líder. Entonces, se pensó diferentes estrategias y es ahí donde dijimos, o dijo la marca, vamos a diferenciarnos en la forma de hacer el marketing para que el consumidor lo conozca. Y entonces, este producto empezó a lanzar campañas publicitarias con personajes reconocidos para que afianzaran la confianza del consumidor, ¿verdad? Y a partir de ahí, buscar que probaran el producto. ¿Ok? Y cuando les digo, porque es un consumo masivo y había una marca ya posicionada y entonces se tenía que cambiar esa manera. Lo otro es que se identificó que este producto, normalmente el consumo era para hombres y mujeres. Y entonces, ¿qué se decidió? Se decidió que este producto, aunque podía usarse para hombres y mujeres, se iba a orientar bastante a los varones, a los hombres. Y entonces se empezó a tocar el ego de los varones para que los varones dijeran, es mis hijos o mi hija en la casa, sino que este es mío. Entonces, ahí es donde se empezó a diferenciar. Y de ahí lo otro, pues, obviamente, se tuvo que regalar mucho producto, porque se tenía que dar a conocer. Y entonces, obviamente, cuando la gente lo probaba, el consumidor decía, es bueno, y entonces puedo repetir. Entonces, siempre en introducción se requiere mucha prueba de producto. Claro, tenemos que pensar, obviamente, en los diferentes eh, niveles de empresa que podemos tener. Cada empresa va a determinar lo que va a invertir de acuerdo a sus posibilidades. Me explico, no necesariamente en el caso que yo les cuento, si era una empresa millonaria, llamémoslo así, pero tener un producto, pero por pequeño que sea, o por rubros de gastos, debemos de apartar una parte para el tema de marketing, pues. Entonces, por eso es que esta etapa de la introducción es bien riesgosa, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí les dejo algunos ejemplos, ¿verdad? Digamos recientes, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está pasando? Si yo digo a dónde están los vehículos eléctricos, en qué etapa están, ah, todavía están en introducción y crecimiento, dependiendo del país donde estén. Sí, hay países más avanzados donde ya podrían estar en otra etapa, pero si yo lo digo en Honduras,
estaríamos en una etapa de producción. Todos nosotros, bueno, no digo todos, pero alguna parte de la población, y yo me incluyo, tengo mis reservas todavía. Mis reservas, y no porque Tesla sea malo, porque yo sé qué marca es, sino porque todavía el soporte técnico en este país no podría yo tenerlo asegurado, a mi parecer. Entonces tenemos que crear la confianza en el consumidor para que digamos, pues podemos confiar y entonces empezar a, a despegar. Y por eso, digamos, ahí menciona el tema de la infraestructura que es limitada. Pues, o sea, si yo compro un carro eléctrico aquí en Honduras, ¿a dónde lo voy a cargar? Y hay un par de hoteles donde tienen gratis y hay un par de lugares o en los centros de servicio de quien lo vende, pero entonces, aunque, digamos, yo sepa que yo puedo andar 1.000 kilómetros de recorrido en un eléctrico, mentalmente ando pensando dónde va a haber una estación de servicio. Me explico, aunque tenga 1.000 kilómetros y 1.000 kilómetros lo haga en un mes, pero mentalmente, como les digo, hay que cambiar un poquito la manera en que el consumidor eh, puede estar. De ahí pasamos a la etapa de crecimiento. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando yo hablaba del producto que les dije yo, pasamos casi 2 años en introducción. Regalamos mucho producto, mucha publicidad, tuvimos que hacer mucha distribución, ¿verdad? Competir contra el líder, hasta que llegamos al momento que empezamos a crecer un poquito en las ventas, ¿verdad? Entonces, inclusive, nuestro competidor quiso lanzar productos similares a los nuestros, pues, pero ya teníamos una ventaja que nos diferenciamos realmente nosotros de, de, de la marca que existía y entonces les costó después a ellos alcanzarnos a nosotros, ¿no? O sea, toda esa inversión que hicimos de 2 años, porque llamémosla, perdimos durante 2 años. ¿Ah? Pero entre comillas uno no lo llama perder, sino que invertimos durante 2 años, ¿verdad? Pero a partir de ahí empezamos entonces el tema crecimiento es del producto, ¿ok? Porque la categoría, o sea, la categoría de este producto, digamos que estaba en su madurez. Madurez porque todo el mundo la conoce. Pero en el caso nuestro producto sí ya iba en una etapa de crecimiento, pero nos pasó durante 2 años. Entonces, digamos, aquí hay un ejemplo que les pongo yo de actual, llamémoslo actual de unos años, ¿verdad? O sea, así pasa con las redes sociales, digamos TikTok, y tuvo un crecimiento exponencial. Y como le digo, depende de cada uno de nosotros cómo lo hagamos, pero realmente, si se fijan, TikTok vino a revolucionar, entre comillas, la manera en que las marcas iban a promocionarse. Y no digamos porque se fueron a redes sociales, porque lo hacían en Facebook, en muchos, pero sino que ya empezamos a ver y entender al consumidor que si en 5 segundos no llamamos la atención del consumidor, viene el siguiente. ¿Me explico? Entonces, esa es la forma en que TikTok ha revolucionado el mercado. O sea bueno, sea malo, depende cómo lo querramos ver, pero realmente si nosotros en 5 segundos no llamamos la atención del consumidor o el mercado objetivo que nosotros andamos buscando, inmediatamente nos cambia, ¿verdad? Entonces, es por eso que tenemos que tener mucho cuidado también en la manera en que nosotros buscamos comercializar nuestros productos, ¿verdad? De ahí viene la etapa de madurez y, como les decía,
el producto que yo estaba lanzando y que teníamos 2 años empezó a crecer, ya hoy que son 7 años de haber lanzado este producto o esta marca, ya estamos en una etapa de madurez, pues. ¿Y en madurez qué pasó? Ya esta marca pasó a ser líder de mercado y la que hace 7 años era líder porque era única, ya es la segunda marca, pero muy lejos de líder, pues, ¿me explico? Entonces, pero fue por diferentes tipos de estrategia. Entonces, ahora que están en madurez, las ventas ya crecen orgánicamente. Y cuando hablamos orgánicamente, yo creo que han escuchado esa palabra, es básicamente por el número de consumidores nuevos que existen, pues, por la población, etcétera. Entonces, no, ya estamos en una etapa que no estamos esperando crecer 20, 30, 40%. Es imposible, pues, sino que todo el 10% se va porque a medida los años van pasando, el tipo de cambio y los precios van subiendo. Entonces, por eso nos van permitiendo. Pero hablando de unidades, no es tan grande el crecimiento que nosotros tenemos. Pues, entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado porque en esta etapa de la madurez, eh, darnos y buscar objetivos que no van a ser alcanzables, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Entonces, y pasa con nuestro producto, y se lo voy a decir, ustedes pueden verlo con restos de productos que ustedes pueden ver. Digamos, eh, ¿qué hacen todos los productos? Imaginémonos un champú. O sea, un champú es un champú. O sea, hace espuma, nos limpia el cabello, nos da alguna función ahí. ¿Y qué es lo que ustedes van viendo en los champús? Ah, que hoy es con aceite de oliva, mañana aceite de coco, pasado con lavanda, pasado con el otro aroma, y así sucesivamente. Entonces, esa es la etapa de madurez, cuando ya se busca pequeños cambios a los productos para que logremos nosotros tener la atención del consumidor, porque el consumidor eh, se ve de una manera lineal ante el consumo de un producto, pues. O sea, uno va, compra el champú y lo tiene. Es más, compramos un champú para toda la familia. Y entonces, pero las marcas buscan entonces irle recordar, mira, aquí estoy y te hice algo nuevo, unos pequeños cambios. Entonces, y de ahí obviamente va, como el ejemplo de las bebidas, pues. O sea, Coke y Pepsi, o sea, ¿qué? ¿Cuántos años tienen? ¿Qué? 50 años, 60 años, ok. Y siguen en el mercado. Pero ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Pues, o sea, buscan con imágenes de deportistas, con imágenes de artistas, dando cosas, tantas cosas nuevas, pues, completamente de madurez, ¿verdad? O sea, ya son estables, pues, pero entonces, ¿qué le puede quitar una de estas marcas a la otra? No, no mucho, pues, me explico. Inclusive ambas se andan copiando un poquito la manera de promover estos productos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Por ejemplo, digamos, acá tenía un ejemplo. Digamos, el taxi tradicional. El taxi tradicional, claro, todavía nosotros sí, más o menos ya va cambiando. Pero en otros países el taxi tradicional ya casi no existe, pues, ¿verdad? Porque Uber le quitó el liderazgo de las formas al consumidor, que le dio mucha seguridad, ¿verdad? Teníamos que andar bajo el agua, andar buscando un taxi. Bueno, eh, y también redujo los costos, pues, redujo los costos. Entonces, realmente, eh, hay-
Y ahí lo que les decía, el producto o el servicio, digamos que tradicional es el mismo. O sea, Uber con un taxi tradicional es lo mismo transportar a las personas. Pero qué es lo que ha hecho que vaya en declive el taxi tradicional? O sea, es el servicio o la satisfacción que Uber ha encontrado, ¿verdad? En el consumidor y entonces por eso que andar en taxi no es que se ha cambiado, sino que la manera en que utilizamos los taxis, pues. También vamos a hablar un poquito de las características de los productos. Obviamente, eh, algo bien importante es el diseño del producto. O sea, definitivamente, o sea, uno de los sentidos humanos que tenemos nosotros es la vista, pues. Otro es el gusto, pues. Y claro, el tacto. Pero digamos, por los ojos, el impacto que tenemos que crear nosotros. Y es por eso que dos productos pueden satisfacer la misma necesidad, pero si el diseño de uno es más fácil o es más agradable, entonces al final el consumidor utiliza determinar las características de nuestros productos mediante el sentido de la vista. Y obviamente, y les voy a decir esto, pues, o sea, usted puede ver una comida que esté lo más rico, rico, o sea, que pueda ser el mejor manjar, pero si a la vista no es atractivo, entonces vamos a decir, mucha gente no se va a atrever a probar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Otra cosa importante es la percepción de cuánto va a durar este producto. Entonces tenemos que darle la percepción realmente al consumidor de que el producto nuestro va a tener la durabilidad requerida, necesaria, ¿verdad? Y que va a satisfacer o exceder la necesidad que el consumidor tenga, ¿verdad? Entonces, sí, ahí les dejo un ejemplo sencillo, pues, de alimentos de una pizza, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay diferentes marcas de pizza y por qué cada uno de nosotros tiene su preferida? O sea la forma que está presentada, sea los ingredientes que tengan, etcétera. Pues entonces cada uno de nosotros va a tener eh, una experiencia diferente, hablando de alimentación y hablando de pizza diferente, ¿verdad? Y es por eso que tenemos seleccionamos una u otra, pues, ¿verdad, marca? Y tenemos una preferida, ¿verdad? Después, también tenemos que tener mucho cuidado cuál es la estrategia que vamos a utilizar nosotros, pues, ¿verdad? Para poder lanzar nuestro producto y para poder comercializarlo, pues, ¿verdad? O y nuestros costos, ¿ok? Entonces, como en todo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué yo puedo tener un producto, ¿verdad? Yo puedo pensar, hablemos de una regadera para una ducha. Yo puedo pensar en ese producto, puedo decir, mi regadera, cuando el agua cae, tiene, etcétera, etcétera. Puede ser sumamente ergonómica, lo que sea, pero obviamente, si este producto, por mucha satisfacción que me dé al consumidor, los costos de producción sean demasiado elevados, ah, no vamos a competir. Porque sí, nos vamos a vamos a encontrar un producto de un nicho o de un pequeño mercado y realmente esa cantidad pequeña de clientes no nos va a permitir a nosotros
cubrir todos los costos que nosotros necesitemos, pues, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, pues, la estrategia que nosotros vamos a encontrar. Pero es difícil porque, bueno, yo no quiero ser negativo, pero realmente todo está inventado, o sea, o casi todo está inventado. Entonces, realmente ser un producto único, recomendarles esto. Puede ser un producto sumamente conocido, pero en muchos países avanzados o adelantados y no conocido acá. Entonces, acá puede ser un producto que tenga muchos años en otros países, pero en Honduras no. Entonces, eso permitir ser único. Entonces, también eso podría ser. Entonces, ahí les dejo algunas estrategias, ¿verdad? Y ejemplos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no necesariamente, digamos, si buscamos la especialización, no tenemos que preocuparnos por todo el mercado, sino que decidimos enfocarnos en cierto grupo de personas o de mercado, ¿verdad? Como el ejemplo que sale ahí de las cámaras especializadas, que sí, yo puedo grabar allá en, no sé, en Rueda, donde es el lado, sí, puedo meter mi iPhone o mi celular y me graba, pues, pero no voy a una GoPro, no va a ser el mismo tipo de efectos y videos, pues me explico. Entonces, es ahí donde las personas buscan eh, especializarse, o por ejemplo, está bien, hablando siempre de lugares fríos, o sea, la chumpa que uso acá me puede servir allá y me satisface la necesidad de cubrirme, pues, pero no voy a usar. Por eso existen marcas especializadas que dicen, sí, te cubrimos, pero además hacemos un montón de cosas y te sirve calor y frío, etcétera. Entonces, esa es especialización, ¿verdad? Y hablamos un poco de liderazgo en costos y diferenciación. Y diferenciación, yo quería recordarles que no necesariamente, como les digo, sí, el mío es verde, el otro azul, no. Diferenciación quiere decir entregarle que el consumidor sienta que está consumiendo algo totalmente diferente, que al paladar, cuando usted llega al paladar, diga, pucha, este es el mismo tiramisú, pero realmente la marca, o sea, perdón, el producto es tiramisú, pero lo que está entrando en mi boca es algo que nunca lo he probado. Ajá, y usted ha probado 20 tiramisú, pero el que usted está probando en ese momento dice, definitivamente hay algo que me hace diferente. Entonces, de ahí, obviamente, el tema del diseño y la experiencia, hablamos un poquito de los sentidos que tenemos como los consumidores, y entonces tenemos que tener, eh, eh, claro, ¿verdad? Diseños que sean atractivos, ¿verdad? Que desarrollen funciones especiales, etcétera, por ejemplo, en el caso, cuando yo les dije del producto que lanzábamos, se buscaron colores diferentes a los que ya existían, pues, de blanco, y entonces empezaron a buscar colores diferentes. Entonces, el bote era muy parecido, pero los colores eran diferentes. Entonces, ahí buscaba un poquito contrastar con los colores, pues, ¿verdad? Entonces, podemos hacer pequeños cambios en nuestros productos para que logremos, pues, ¿verdad? Ese impacto que podemos tener con nuestro. Entonces, digamos, hablando de experiencia, aquí les dejo otro ejemplo. O sea, no sé cómo se han usado Airbnb, me imagino que sí, pero en su momento buscó ciertas comodidades que usted podía hacer y que no hacía antes en los hoteles. Claro, los hoteles ahora se están buscando entregar eh, experiencias similares a las que Airbnb da, porque
por ejemplo, ahora los hoteles ya tienen lavadoras y secadoras gratis, pues, pero antes así lanzaron los Airbnb, por ejemplo, que solo ahí podía lavar y entonces en un hotel no podía lavar. Entonces la gente no solo era el precio, sino que decía, me siento, tengo todas las comodidades de una casa, ¿verdad? Puedo cocinar, etcétera, y a veces en hoteles no. Y ahora los hoteles, algunos, pues, obviamente se han ido adaptando cada día, pero ya lavadora y secadora tienen. Calentar algo, cocinar algo, etcétera. Pues bueno, entonces, hemos leído experiencia, pues, cuando pensamos en nuestro producto. De ahí, bueno, ahí les dejo ese Toyota que es clásico, pues, ¿verdad? Que cada año van haciendo pequeñas modificaciones, etcétera. Y en lo que hacen, buscan hacerlo y superarse constantemente, pues, ¿verdad? Entonces, y la marca, en este caso Toyota, es que la supere otro. Pues sí. ¿Y qué se imaginan ustedes? Yo me imagino que compro Toyota y me va a durar y no me va a dar problema. Que ya con eso resuelvo, porque yo sé que hay otras marcas, puede ser más cómodas, más rápidas, no sé, pero yo sé que entonces después, ah, ¿qué significa producto exitoso o no exitoso? Claro, sí, tenemos que encontrar productos que nos permitan superar nuestros gastos para que nos permitan tener una utilidad. Estamos de acuerdo, pues, ¿verdad? Pero igual, tenemos que pensar exitoso cuando encontramos un producto que satisface algo especial, que sean diferentes de la competencia. También puede ser fácil de usar, fáciles de entender, porque recuerden que ahora ya no tenemos paciencia, pues, ¿verdad? Sino que cada vez nosotros queremos que las cosas sucedan en instantes, pues. Mucho cuidado también con este tipo de productos, ¿verdad? Errores, ¿verdad? Y pues hay varios, pero yo les digo, o sea, tengamos mucho cuidado si vamos a copiar, ¿verdad? O sea, o sea, si no, si vamos a copiar, tenemos que buscar algo que nos haga diferente. Y lo otro es de que ignoremos las necesidades de, o sea, que digamos, si este producto es el mejor, pero si el cliente piensa lo mismo, entonces realmente tenemos que ir del consumidor hacia acá, no de nosotros como productores para allá. Al final tenemos que encontrar qué es lo que el consumidor quiere para que de ahí empecemos a pensar nosotros. Entonces, eh, ya saben, siempre existe un ciclo de vida de los productos. Pensemos en qué te está prestamos y cada vez y cuando vayamos a lanzar un producto tenemos que tener satisfacer realmente la necesidad del, la necesidad del mercado. Así que vamos a seguir poco a poco desarrollando los siguientes temas.